Hola mis queridos amigos, en la parte anterior les estaba contando la historia de los vikingos y ahora les voy a contar la historia de cómo los mestizos latinoamericanos nos hemos convertido en los nuevos vikingos del siglo XXI. Al igual que los vikingos, nosotros hemos logrado desarrollar mini submarinos, lanchas rápidas, pero durante estos 5 siglos que ha tenido la dominación occidental en el hemisferio americano, es decir, en el hemisferio occidental, en el continente americano, se han logrado cosas por demás importantes. Por ejemplo, en el continente americano se ha creado una red vial importantísima, una red portuaria y de navegación increíble. Pero además, al estar situados al medio del Océano Atlántico y del Océano Pacífico, nos hemos convertido en el centro de la mayor ruta de navegación que existe en el planeta, que son los dos océanos. Y estamos interconectados por el Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes. Estas facilidades geográficas, sumadas a que en América Latina ha logrado migrar gran parte de la población del mundo, pero genéticamente fuerte. La gente con mayor resistencia física de Europa vino a América Latina. La gente de América Latina con mayor resistencia física y biológica logró resistir las pestes y la conquista. La gente de África fue traída en condiciones completamente humillantes y completamente difíciles y crearon esta raza afroamericana que es en este momento posiblemente la raza más fuerte del mundo. A su vez, los indígenas de América Latina son originarios de Asia y fueron los más fuertes de ese continente, que pudieron cruzar por el estrecho de Bering o navegar por el Océano Pacífico para llegar a ser pobladores de este continente. Entonces, en América Latina, la genética humana es la mejor genética del mundo. Pero, en segundo lugar, la llegada de los españoles nos trajo el primer idioma transoceánico del mundo. Es interesante porque los romanos extendieron el latín y el griego y lo convirtieron en una lengua común en el hemisferio norte, excepto en la parte asiática del extremo oriente, desde China, Japón, Indonesia y todas estas partes que comprendían la India. Y en cambio, desde allí hasta el Océano Atlántico, los romanos lograron introducir un idioma, y este idioma se convirtió en una lengua franca, junto con el griego, que permitió no solamente la conexión entre seres humanos, el comercio entre seres humanos, la navegación por el Mediterráneo, las caravanas siguiendo las montañas que son transversales, paralelas a la línea ecuatorial en las zonas del hemisferio norte, quiero decir los Himalayas, los Alpes, no son verticales como las zonas del continente americano, las montañas andinas, y estas permitieron que el mismo clima fácilmente transfiriera especies de animales y vegetales entre Europa y Asia. También facilitó la navegación y la transferencia de intercambio genético y biológico y además cultural entre África y Europa, entre África y Asia. Porque prácticamente Europa, Asia y África son un solo continente que se le conoce como Afroeurasia. En cambio, el continente americano es un continente completamente distinto, separado, aislado, como lo es el continente oceánico. Bien, en este continente aislado surge una nueva raza humana, una nueva forma de especie humana, que es mucho más adaptable
a la altura, a la selva, al Océano Pacífico, a las grandes planicies, a zonas boscosas, tropicales húmedas, pero al mismo tiempo a zonas muy frías como las cumbres andinas. Esta raza que emerge de la combinación de varias razas del mundo es la que da origen al mestizaje latinoamericano, que biológicamente es superior a la pureza racial que se extendió como forma de dominio territorial en Europa y Asia. Esta pureza racial transfirió elementos recesivos de la especie humana que ahora son extremadamente perjudiciales. Y estos elementos recesivos de la especie humana, que la especie humana a través de la evolución logró colocarlos, digamos que en el archivo genético, pero no para que se manifiesten en la morfología y la fisiología de nosotros, los seres humanos. Hoy, estos elementos recesivos que fueron rechazados por los seres humanos a través de la cadena de la evolución, de los ciclos de la evolución, están comenzando a retornar a las razas, especialmente la raza blanca y las razas del hemisferio norte, y estas razas del hemisferio norte comienzan a tener taras genéticas. Comenzó con la hemofilia, que fue un gran problema para Europa, pero luego tenemos ahora taras genéticas y mentales. Esto es lo que hace que la raza aria, la raza blanca en general, sea una raza que tiene mayor predisposición al alcohol y a la drogadicción. Y esta predisposición al alcoholismo, al tabaquismo y a la drogadicción es ahora el motivo para que la cocaína y las drogas encuentren en el hemisferio norte un mercado extraordinariamente rico, valioso, y que al mismo tiempo produce enormes ingresos a los carteles de las mafias transoceánicas que en este momento están influyendo muy seriamente en los países en desarrollo, como por ejemplo los países latinoamericanos, en especial por ejemplo en Ecuador, Colombia y Perú o México. Estas facilidades además se suman al hecho de que los latinoamericanos también hemos aprendido a usar el internet, las armas que fabrican los países desarrollados, los vehículos, la navegación, los medios de comunicación, pero además tenemos una forma de entender la realidad a través de la religión, que es la religión católica, en la cual el concepto de amor, que es la firme oposición a la muerte, pero al mismo tiempo la aceptación de la muerte como un destino inevitable, igual que era la misión de los vikingos, que la muerte es solamente el paso de un estado material a un estado no material, pero la continuidad de la vida del ser humano, solo que de forma inmaterial, que es como nosotros los católicos concebimos la muerte, hace que nosotros los latinoamericanos seamos los invasores ahora de Estados Unidos, que es la principal potencia económica mundial, la principal potencia tecnológica mundial, la principal potencia científica mundial, y comencemos a intentar y a presionar para tener inclusive gobernadores y posiblemente en los próximos años presidente en Estados Unidos, gobierno en Estados Unidos, algo similar a lo que hicieron los godos y visigodos cuando invadieron
el Imperio Romano. Empezaron como trabajadores, luego pasaron a ser soldados militares, finalmente pasaron a ser parte de las ciudades y en el último paso pasaron a ser gobierno, cuando, al igual que Estados Unidos, Roma intentó expulsarlos, impedir su invasión, pretendió, al igual que Estados Unidos, crear barreras militares, en el caso, barreras físicas, y, sin embargo, esto produjo que los godos invadieran Roma. Lo mismo que pasó con los vikingos cuando invadieron Inglaterra. Hoy, nosotros somos los invasores de Estados Unidos. Y como invasores de Estados Unidos, estamos con la intención de convertir a todo el continente americano, no solamente a Estados Unidos, en una unidad geopolítica, donde Estados Unidos continúa siendo el cerebro del continente y el resto del continente americano se convierte en los brazos, las piernas, el estómago, los pies del continente. Todos sabemos que el cerebro, que es Estados Unidos, es ineficiente si no tiene unas piernas sanas, unos brazos sanos, un estómago sano, un corazón sano. Que el buen funcionamiento del cerebro norteamericano depende de que el corazón latinoamericano, que está indudablemente en México, en Brasil, que los brazos latinoamericanos, que están indudablemente en los países andinos, que las piernas latinoamericanas, que están en los países de Sudamérica, tienen que funcionar en unidad para crear un nuevo orden mundial. Porque el orden mundial que tenemos ahora es el orden que fue creado desde el día que los españoles llegaron a América, el 12 de octubre de 1492, y estamos a pocos días de celebrar ese día, que como decía ustedes, para España significa el descubrimiento del nuevo mundo, la ampliación de su lengua, porque mientras el latín lo que hizo es introducir las vocales y las consonantes que ahora son la base del sistema lingüístico mundial, el árabe llegó a ser el idioma que introdujo los números. El español fue el idioma que introdujo el sinnúmero de palabras que eran montañas, alimentos, ríos, mares, aves, etcétera, etcétera, todo lo que se iba descubriendo. En cambio, el inglés se convirtió en el idioma de la industrialización. Y la etapa de la industrialización la estamos viviendo hasta ahora. Pero este fenómeno de la industrialización nos está llevando al cambio climático. Y el problema del cambio climático y de la industrialización es que se ha convertido en un peligro para el planeta Tierra y en un peligro para los seres humanos. Entonces estamos pasando de la industrialización fundamentada en la combustión de materiales fósiles, de la madera, es decir, fundamentada en la combustión, en los motores de combustión, en las máquinas de combustión, en el consumo del oxígeno del planeta, en una nueva forma de industrialización donde la energía solar, la no contaminación
se convierten en el centro del problema y en la gran razón para una nueva industrialización, una nueva forma de expansión del ser humano dentro del planeta Tierra y ya fuera del planeta Tierra. Y en esa forma de expansión del ser humano dentro y fuera del planeta Tierra, los mestizos latinoamericanos somos los que aportamos la mayor información genética. Los norteamericanos son los que aportan la mayor información científico-tecnológica, y el resto de la especie humana aporta de miles de formas, mediante religiones, mediante lenguas, mediante costumbres, mediante formas, que le sirvieron a los seres humanos para adaptarse a distintos medios geográficos. Muchas gracias.